Saludos y bienvenidos a ENI con más, un informativo siempre con la verdad. Hoy es jueves 4 de febrero y así luce el panorama para este día. El presidente Joe Biden pide al Congreso actuar rápidamente para aprobar un plan de estímulo económico que provea el pago directo de $1,400 a los estadounidenses. La administración Biden planea aumentar drásticamente las admisiones de refugiados en Estados Unidos. A pesar de la alerta de terrorismo interno, organizaciones defensoras de los derechos civiles y minorías de esta nación no quieren más poderes policiales. Un estudio revela que la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca no solamente evita que la gente desarrolle síntomas graves, sino que provee otras protecciones. Así comenzamos esta nueva edición. Gracias por su compañía. El presidente Joe Biden exhortó al Congreso a actuar rápidamente y aprobar su plan de estímulo económico que hasta el momento está valorado en $1.9 billones. Aclaró que aunque no está casado con esa cifra, sí quiere una medida que provea un pago directo de $1,400 a los estadounidenses. Fuentes aseguran que durante el encuentro, Biden dijo a los legisladores demócratas que pueden mostrarse flexibles en algunas cifras, pero no en la magnitud y el alcance de la ayuda, y que el plan de estímulo es su primera prioridad legislativa, aunque trata de obtener apoyo de los republicanos para que sea un proyecto bipartidista. Biden está dispuesto a utilizar la mayoría demócrata en el Congreso para que apruebe el punto más importante de su agenda. El líder del bloque mayoritario en el Senado, Chuck Schumer, y los demócratas que presiden las comisiones encargadas de elaborar el paquete se reunieron en la Casa Blanca con Biden después de que el martes el presidente y la secretaria del Tesoro determinaron que la oferta republicana de $618 mil millones era demasiado pequeña. Schumer dijo que con la propuesta republicana, Estados Unidos quedaría hundido en la crisis del COVID-19 durante años. Lo que estamos viendo de parte de los republicanos es el intento de ellos de bloquear muchas de las propuestas que va a hacer Joe Biden. Y vemos ahora cómo es la táctica que ellos van a usar para gobernar como partido en la contra. Yo estoy muy de acuerdo con la propuesta de $1.9 trillones para ayudar a los pequeños negocios y a los millones de ciudadanos que debido a la pandemia han sido afectados. Lamento mucho que esto es lo que los republicanos quieren hacer. Obviamente en la administración pasada ellos quizá no hubieran actuado de esta manera, pero yo personalmente apoyo la propuesta de Joe Biden y espero que ese dinero se apruebe para que ayude a todas las personas que están necesitadas debido a la peor pandemia que nosotros hemos tenido en nuestras vidas. Mientras la Casa Blanca busca una ley avalada por los dos partidos, los demócratas emplearon su pequeña mayoría en el Senado para aprobar con una votación de 50 a 49 el largo proceso de dar luz verde al proyecto de Biden con o sin el apoyo republicano. El objetivo es aprobar el paquete de ayuda por el COVID-19 antes de marzo, cuando caducan las prestaciones adicionales por desempleo. En tanto, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, advirtió que se avecinan meses difíciles para el país, mientras los casos del coronavirus siguen aumentando. Yellen aseguró que el presidente Biden está dispuesto a negociar con los republicanos para aprobar un plan de rescate financiero con apoyo bipartidista. Pasamos al tema de la inmigración. El presidente Biden tiene previsto anunciarle al Congreso y a otros sus planes para aumentar drásticamente las admisiones de refugiados a los Estados Unidos. Fuentes dijeron que Biden haría el anuncio este jueves en el Departamento de Estado. Sus planes sería aumentar el límite en el número de refugiados permitidos en esta nación a más de 8 veces el nivel en que lo dejó el gobierno del expresidente Donald Trump. El exmandatario había reducido drásticamente el número de admisiones de refugiados a 15,000 antes de que dejara el cargo. El plan de Biden aumentaría ese número a 125,000. 15,000 admisiones más que la cantidad fijada por el expresidente Barack Obama. Las fuentes dijeron que Biden no necesariamente anularía el récord mínimo de 15,000 que Trump estableció
para el año presupuestario actual. En lugar de eso, se propondría la cifra de 125,000 para el año presupuestario que empieza el 1 de octubre. Sin embargo, la ley obliga al presidente a consultar primero al Congreso sobre sus planes antes de tomar una decisión. Muchos activistas, desde ya, celebran esta decisión. También exigen revisar otras políticas migratorias. Sabemos por diferentes estadísticas que los inmigrantes hemos contribuido muchísimo a través de los años al comercio y a la economía de los Estados Unidos, y entonces creo yo que el darle la bienvenida a grupos diversos de personas solamente nos hará mucho más fuertes. Es tiempo de que ya dejemos divisiones de raza, de orientación sexual, que es importante expresarla, pero no tenemos que dejar que esto nos divida. La religión tampoco debemos dejar que nos divida, al contrario, necesitamos encontrar unidad en todo lo que hacemos. Y creo que esta propuesta del presidente Biden, que no ha sido anunciada, pero bueno, está por ahora en los medios, puede ser de gran beneficio para todos en los Estados Unidos, ya que necesitamos reconstruir nuestra economía. Muchos resaltan las demoras en el procesamiento de casos debido a los cambios de políticas hechos por el expresidente Trump, quien también hizo más difícil el ser aceptado al restringir la cantidad de refugiados que son seleccionados para el reasentamiento a ciertas categorías, incluidas las de personas que son perseguidas por su religión y los iraquíes cuyo apoyo a Estados Unidos los pone en peligro. Se tiene previsto que Biden prescinda de esas categorías y haga que el programa vuelva a utilizar el añejo sistema de referencias del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el cual realiza las selecciones con base en la necesidad de reasentamiento de una persona. El Departamento de Seguridad Nacional tiene previsto poner fin a un inusual acuerdo que la Fiscalía del Estado de Arizona firmó con el gobierno federal en los últimos días del presidente Trump en la Casa Blanca para tratar de acotar la capacidad del presidente Biden de revertir las políticas migratorias implementadas durante los 4 años de Trump en el poder. La medida se dio a conocer el miércoles mientras el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, interponía una demanda para evitar que el recién confirmado secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, implementara la moratoria de 100 días en las deportaciones decretada por Biden. Un juez federal de Texas ya prohibió temporalmente al gobierno de Biden implementar la pausa en las deportaciones. En su demanda, Brnovich expresó su preocupación ante la posibilidad de que extranjeros que han sido acusados o declarados culpables de delitos sean puestos en libertad bajo la moratoria de 100 días de Biden, lo que también abrumaría aún más a los hospitales y los servicios sociales. Las cosas buenas que estaba haciendo el presidente Trump con las leyes de inmigración y con dejar este país protegido y los ciudadanos aquí protegidos. El presidente Biden está rechazando todo lo que hizo el presidente Trump. Él quiere dejar que gente viene aquí y migra aquí sin control. Y eso no, así ningún país puede trabajar. Yo, obviamente, y cualquier persona queremos que inmigrantes vienen aquí a construir a su comunidad aquí. Pero no es posible sin control. Tenemos que controlar la cantidad de gente que viene aquí. Tenemos que saber quién son, de qué trabajo quieren hacer aquí, de qué hicieron en su país. Tenemos que saber que no son criminales. Y el presidente Biden no le importa. Él le importa más de otros países y no de nosotros. El expediente presentado por Brnovich revela que el Departamento de Seguridad Nacional canceló el acuerdo de inmigración que él hizo con la agencia, que era uno de por lo menos 9 acuerdos firmados por esa agencia con gobiernos estatales y locales durante las últimas semanas del gobierno de Trump. Los acuerdos señalan que las jurisdicciones tienen el derecho a un periodo de consulta de 180 días
antes de que los cambios en las políticas migratorias entren en vigor, lo cual ha sido fuertemente criticado por activistas y líderes políticos. Creo que toda persona que vive, todo ser humano que vive sobre estas tierras, como dice la Constitución de los Estados Unidos, tiene derecho a estar en seguridad y ser protegida. Y todas las personas que vivimos en este país, cuando cometemos algún delito, tenemos que ser juzgados por ese delito que hemos cometido. Y creo que el separar este tema con el tema migratorio es lo que corresponde. Si alguien ha cometido algún delito, creo que para eso están las cárceles, para aquellas personas como centros de corrección y de rehabilitación, se supone. Entonces creo que toda persona, todo ciudadano, toda persona que vive acá tiene que ser responsable de lo que está haciendo. Pero también toda persona que está acá tenemos derecho a poder vivir con dignidad y en igualdad de condiciones. Por eso que me parece perfecto que se rescindan todos estos contratos que van en contra de los derechos de la persona, que van en contra de los derechos humanos, que van en contra fundamentalmente de nuestros hermanos y hermanas que buscan vivir con igualdad de condiciones en este país. Hasta el momento, no se sabe qué ha pasado con los otros acuerdos que se firmaron, incluyendo tratados de último momento que el entonces secretario interino de Seguridad Nacional, Ken Cuccinelli, también concretó con un sindicato del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés, que representa a unos 7.500 empleados, dándole un poder y beneficios extraordinarios al grupo que respaldó a Trump en 2016 y 2020. El Departamento de Seguridad Nacional se ha negado a hacer comentarios al respecto, citando que había un litigio pendiente. Agentes de la patrulla fronteriza tienen detenidos a una mujer cubana y a su hijo recién nacido desde el sábado, un día después de que ésta dio a luz en un hospital de Texas. Activistas se mostraron preocupados tras la detención por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés, debido a que la mujer podría ser recluida en una celda sin cama, alimento o el cuidado necesario que requieren la madre y el recién nacido. De acuerdo con las normas federales, la agencia debe liberar a la mayoría de los inmigrantes detenidos después de 72 horas, plazo que venció el martes. Como ciudadano estadounidense, el recién nacido tampoco debería ser sujeto a una detención migratoria. La CBP informó el miércoles que liberaría pronto a la madre y a su bebé y que los procedimientos en la instalación tejana se retrasaron debido al incremento de cruces fronterizos en los últimos días. En octubre pasado, la agencia separó a una hondureña de su bebé recién nacido poco después de dar a luz en San Antonio. La mujer fue liberada posteriormente. La Corte Suprema de los Estados Unidos aceptó la solicitud del gobierno de Biden de posponer los argumentos en dos casos relacionados con la construcción del muro en la frontera entre México y los Estados Unidos y solicitantes de asilo, porque el mandatario ha tomado medidas para cambiar las políticas de su predecesor, que fueron impugnadas en los tribunales. Los jueces emitieron una breve orden para cancelar los argumentos que tenían previsto escuchar el 22 de febrero, en un caso sobre la decisión del expresidente Trump de desviar miles de millones de dólares en fondos de los contribuyentes para la construcción del muro. Biden frenó la construcción y rescindió la orden de emergencia nacional que declaró Trump para facilitar la transferencia de dinero a la frontera. El tribunal también pospuso la audiencia del 1 de marzo sobre la política de Trump que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en México sus audiencias en los tribunales estadounidenses. Biden suspendió la política de permanecer en México y ordenó una revisión. El gobierno canadiense designó al grupo estadounidense Proud Boys entidad terrorista, señalando su papel central en la violenta insurrección en el Capitolio el pasado 6 de enero. Los Proud Boys, o Jóvenes Orgullosos, es un grupo de ultraderecha y machista con locales semiautónomos en Estados Unidos, Canadá y otros países, y es conocido por iniciar enfrentamientos violentos en actos políticos. Actualmente, el grupo es investigado por supuestamente haber tomado las políticas del gobierno de Trump
como consignas de agitación en diversas protestas y en el letal asalto al Congreso. Canadá es el primer país que lo califica como una entidad terrorista. What do you want to call them? Give me a name. Give me a White name. supremacists Who and would white you like me to condemn? White supremacists and right Proud militia. Boys, stand back and stand by. But I'll tell you what. Somebody's got to do something about Antifa and the left, because this is not a right-wing problem. This is a left-wing. This is a left-wing problem. White supremacists. Antifa's an idea, not an organization. Oh, you got to be not kidding. militia. That's what his FBI, FBI director said. Well, then you know what? We're done. La designación significa que se les puede incautar bienes y darles sentencias criminales más graves en casos relacionados por el terrorismo. Las autoridades canadienses aclaran que el solo hecho de ser miembro de los Proud Boys no conlleva a ser acusado de un crimen, pero si se comete un acto de violencia, se les puede acusar de crímenes terroristas. Enviar dinero a los Proud Boys o comprar bienes con símbolos del grupo también sería un crimen. Organizaciones de los derechos civiles y comunidades minoritarias rechazan la propuesta de ampliar poderes a las fuerzas policiales para combatir el terrorismo doméstico. Lo que hemos visto es que por muchos años, particularmente el año pasado después de la muerte de George Floyd, que nuestra policía y nuestras autoridades estaban tratando de decidir que las personas que tenían que investigar eran las personas de colores, las personas afroamericanas, las personas hispanas. Pero lo que hemos visto que es un problema más grande en este país es los grupos que están saliendo, que son neonazis, que están hablando de la supremidad de la raza blanca, y sabemos que ese es el problema ahorita más urgente para nuestras comunidades. El violento asalto al Capitolio por una turba casi exclusivamente blanca de partidarios de Trump y de organizaciones ultraderechistas llevó a las autoridades a emitir una alerta de terrorismo interno y a discutir cómo combatir la creciente violencia de los supremacistas blancos sin afectar a la gente en la mira de estos sectores. El Departamento de Seguridad Nacional advirtió que podría haber nuevos actos de violencia y antes del ataque del 6 de enero, el director del FBI, Chris Wray, ya había dicho que el extremismo interno era una amenaza comparable a la del terrorismo internacional. El presidente Biden calificó esto como un problema de seguridad nacional que requiere atención inmediata, por lo que ordenó a la Oficina del Director de Inteligencia Nacional preparar un informe sobre esta amenaza. Organizaciones de derechos civiles afirman que sus comunidades han estado en la mira de las fuerzas de seguridad en las últimas 2 décadas y temen que cualquier nueva herramienta para combatir el extremismo de derecha y el nacionalismo blanco terminen perjudicando, intencionalmente o no, a musulmanes, afroamericanos, hispanos y otras minorías. Por eso yo y mis colegas aquí en el estado de Arizona introducimos una resolución para decir que personas que participan en actividades neonazis y que son white supremacists, que son terroristas domésticos, y tenemos que nosotros asegurar que nuestras agencias de policía estén investigando no nomás a las personas afroamericanas o a las personas que son muslims, pero a las personas que han causado el daño más grande en nuestro país, y esas son las personas que son de esos grupos neonazis. Las fuerzas policiales, a cargo de la represión del extremismo interno, ahora deberán cuidarse de no violar la primera enmienda constitucional que protege la libertad de expresión y prohíbe la detención de gente que hace pronunciamientos aborrecibles que destilan odio, pero sin llegar a amenazar con actos violentos. El FBI, por su parte, indicó en un comunicado que seguirá usando las herramientas existentes contra el terrorismo internacional y que dejará en manos del Congreso la decisión de si se aprueban nuevas leyes para hacer frente a estas nuevas amenazas. El representante Peter Meijer de Michigan, uno de los 10 legisladores republicanos que votaron a favor de la destitución del expresidente Trump por el mortífero ataque en el Capitolio, defiende su decisión a pesar de las fuertes críticas que ha recibido. Durante su primera asamblea ciudadana,
un evento virtual que más de 400 personas vieron en Zoom o Facebook, Mayer dijo que lo que presenció en el Capitolio fue un intento de insurrección, la participación de un presidente estadounidense en funciones propagando falsedades que llevaron a eso, lo que requiere una respuesta significativa. 2 electores dijeron estar profundamente decepcionados con el congresista de 33 años de edad y un veterano de la guerra de Irak, a quien acusaron de traicionar a su distrito. The incitement, while it was capped off with that speech, it had been building in the culmination of those 2 fundamental lies. Sin embargo, Mayer alegó que Trump dijo 2 mentiras fundamentales después de perder ante Biden, afirmar falsamente que la elección había sido robada y que el 6 de enero era la oportunidad para detener el robo. Durante un mitin político, el día del trágico hecho, el expresidente había exhortado a sus partidarios a luchar con todo, poco antes de que estos asaltaron el Capitolio, y tardó casi 2 horas y media en instar a sus seguidores a regresar a casa, a pesar de que el violento asalto había causado muertes y daños en el complejo legislativo. Pasamos a la crisis del nuevo coronavirus. Un nuevo estudio de la Universidad de Oxford revela que la vacuna contra el COVID-19 elaborada por esa universidad y la farmacéutica AstraZeneca no solamente previene síntomas graves, sino que también reduce la transmisión del virus. Según los investigadores, esa vacuna también ofrece una protección durante meses con una sola dosis. El estudio aún no ha sido revisado por pares, pero indican que la primera dosis reduce el contagio en un 76%, lo que representa un giro alentador en la campaña para poner la pandemia bajo control. Los hallazgos que podrían reivindicar la controversial estrategia del gobierno británico en torno a postergar la administración de la segunda dosis de la vacuna por hasta 12 semanas para que más gente pueda recibir rápidamente la primera dosis. Hasta ahora, el tiempo recomendado entre dosis ha sido de 4 semanas. A pesar de su uso en Gran Bretaña y la Unión Europea, la vacuna de AstraZeneca aún no ha sido aprobada en Estados Unidos por la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, por sus siglas en inglés. De momento, no está claro qué implicaciones, si es que hay alguna, podrían tener los hallazgos para las otras 2 vacunas que sí se están utilizando en el occidente, las desarrolladas por las farmacéuticas Pfizer y Moderna Incorporated. Las 2 dosis de estas vacunas se deben administrar con 3 y 4 semanas de diferencia, y a pesar de su efectividad, los expertos han dicho que incluso la gente que recibió la vacuna debería seguir portando mascarillas y mantener su distancia. Hacemos contacto con el doctor Eliezer Guzmán para que nos explique los beneficios y posibles efectos secundarios de estas vacunas. Me puse la segunda vacuna y lógicamente esto es un paso súper positivo desde mi punto de vista. Espero que de ustedes también lo sean, porque me aleja más de la posibilidad de la infección. La segunda vacuna, que como ustedes saben se ha asociado con efectos secundarios muy prominentes, muy marcados. En el primer día nada diferente a la primera, punchacito, no dolor, estamos trabajando, pero en el segundo día de la vacuna vienen los efectos secundarios, un porcentaje bastante elevado, más del 60-70% de los individuos, y que se caracterizan como se van a caracterizar los síntomas de cualquier tipo de vacuna. El dolor en el cuerpo, la fatiga general, dolor de cabeza, fiebre, en este caso náusea. Por lo que he leído, y me imagino que ustedes también lo han leído, parte de los síntomas más molestosos tienen que ver no solamente con la fiebre, sino con el dolor de cabeza y una fatiga general que le impide casi siempre trabajar en ese segundo día. ¿Qué ventaja yo tengo? Y hay algunos de ustedes que también la tendrán, que los síntomas secundarios, los efectos secundarios que se producen en este segundo día, mi caso mañana, son más atenuados después que usted tiene de los 65 años en adelante. Y esto tiene que ver con que la respuesta inmunológica después de los 65 años es más atenuada,
y la fiebre, el dolor de cabeza, el dolor del cuerpo, la fatiga general, no son una síntoma más, una muestra más de que su sistema inmunológico que se está desarrollando por la vacuna está peleando contra este invasor que es este virus que está penetrando por la vacuna, en este caso el mensajero de la RNA con la proteína en forma de corona, que es el estimulante del sistema que se va a proteger con la formación de anticuerpos y que se va a mostrar clínicamente, como le dije, con estos síntomas que son bastante molestosos. Gracias al doctor Guzmán. Y en Estados Unidos, según datos de la Universidad Johns Hopkins, actualmente casi 27 millones de personas se han infectado con el COVID-19 y más de 452,000 han muerto por esta pandemia. Cifra que podría seguir aumentando, especialmente este fin de semana, en el que se celebra un feriado no oficial, el famoso Super Bowl, en el que muchas personas se reúnen para celebrar. Siguiendo con el COVID-19 a nivel internacional, el gobierno de México reportó otras 1,707 muertes confirmadas por el coronavirus en un momento en que está quedándose sin vacunas. Con ello, el número de fallecimientos por COVID-19 en el país azteca superó los 161,000 y la cifra de infecciones aumentó a más de 1.9 millones. Sin embargo, los estimados basados en estadísticas de muertes excesivas dejan entrever que la cifra real de decesos supera los 195,000. México aprobó el uso de la vacuna rusa Sputnik el martes, pero aún no ha firmado un contrato de adquisición y no cuenta con una fecha para recibir el primer lote. El gobierno mexicano espera recibir 400,000 dosis para finales de febrero y ya ha recibido unas 766,000 dosis de la vacuna de Pfizer. Y en África, la tasa de mortalidad por esta enfermedad se está volviendo muy preocupante, ya que aumenta más que la global. El director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades del continente dijo que la tasa de mortalidad en los 54 países africanos es ahora de 2.6%, mientras que la global es de 2.2%. Desde el inicio de la pandemia, el número de muertos por el coronavirus en África se acerca a 100,000, con más de 3.6 millones de infecciones. 20 naciones africanas, entre ellas Sudáfrica, Sudán del Sur y Congo, tienen tasas más altas que el promedio mundial. Ante la llegada de las vacunas contra el COVID-19 al continente, 16 países presentaron solicitudes para un total de 114 millones de dosis de las 670 que la Unión Africana obtuvo de varias fuentes. De esa manera terminamos esta edición de ENI con Más, agradeciéndoles su tiempo y su confianza, invitándolos a que me sigan en todas las redes sociales. No se olviden de inscribirse a este canal en YouTube, de darle like a este video y de compartirlo. Deseándoles a todos muy buenas noches. Más noticias, el viernes los espera ENI con Más. Hasta la próxima.